Hola, ¿qué tal? Estamos nuevamente en el canal de Medline Student, donde vamos a tener una ponencia de la correcta toma de presión arterial. Mi nombre es Julio Andrés Durán Chinchilla. Para entrar en contexto, vamos a explicar qué es la presión arterial. La presión arterial es una fuerza que van a ejercer el flujo sanguíneo contra las paredes de los vasos. Esta presión va a ser importante porque va a permitir la circulación de la sangre por los vasos y posteriormente llega a lo que es una diseminación a todos los órganos del cuerpo. Aquí tenemos una imagen. Entonces la presión arterial va a ser la fuerza que ejerce este flujo sanguíneo a través de la luz de un vaso en las paredes, en ambas paredes, ¿verdad? Bueno, la presión arterial va a estar dada por la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo y por la resistencia arteriolar, siendo así la presión de la fase sístole, que va a ser la máxima, y la de menor, que va a ser la fase de la diástole. Recordemos que la presión arterial va a ser igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco, que va a ser la frecuencia cardíaca, por el volumen de eyección, que es la fuerza de contracción del corazón, y la resistencia periférica, que va a ser la resistencia de las arterias al flujo de la sangre. Vamos a tener los ruidos de Korokov, que son ciertas variaciones en el ruido que va a sufrir la arteria por debajo de un brazalete de un esfingomanómetro. Cuando este se desinfla al momento de registrar o llegar a determinar la presión arterial. Este se va a determinar mediante una auscultación por el estetoscopio y se va a dividir en lo que son 5 fases. En la primera fase de los ruidos de Korokov vamos a tener una brusca aparición de ruidos claros que se van a ir intensificando. Los dos primeros ruidos que van a ser los que se escuchan más fuerte. En la segunda fase pues ya los ruidos se hacen más suaves y más prolongados y van a tener característica de un soplo. En la tercera fase los ruidos van a volver a incrementar y se van a hacer más claros. En la cuarta fase los ruidos vuelven a decrecer rápidamente de intensidad. Y en la última fase, que es la quinta, los ruidos van a desaparecer por completo, ¿verdad? Aquí podemos observar una gráfica de los ruidos de Korokov. Podemos observar que de primero vamos a tener un silencio. Ya entrando la fase 1 o la primera fase, empiezan a aparecer los ruidos claros que se van a ir intensificando. Ya entrando a la fase 2, vamos a tener ruidos ya más suaves y más prolongados. Cuando entramos en la tercera fase o fase 3, ya los ruidos se van a volver a intensificar y se van a hacer mucho más claros a la hora de auscultarlos. En la fase 4 ya los ruidos decrecen y se vuelven a prolongar, y entrando a la fase 5 ya escuchamos un silencio. En esta gráfica vamos a poder observar que a la hora de medir la presión arterial vamos a determinar que el primer ruido de la fase 1 nos va a dar el resultado de la presión sistólica y el último ruido de la fase 4 nos va a dar el resultado de la presión diastólica. La medición de la presión arterial, vamos a utilizar lo que son dos equipos instrumentales, que es el esfingomanómetro y el estetoscopio. En la posición del paciente debemos recordar que el paciente debe estar en una posición sedentaria, con los brazos ligeramente flexionados y con el antebrazo apoyado sobre una superficie horizontal a la altura del corazón. El brazo no debe estar con una compresión de alguna prenda de vestir y debe estar totalmente al descubierto, ¿verdad? No hay que colocar el esfingomanómetro encima de la ropa porque esto nos puede llegar a alterar lo que es la toma de la presión arterial.
Bueno, aquí tenemos el estetoscopio y el esfingomanómetro. El estetoscopio, que se va a componer de olivas, que son las partes con las que vamos a escuchar a la hora de auscultar. Las ojivas, que son los que comunican las olivas con los tubos. Y tenemos la campana como tal. La parte más sensible de la campana se conoce como diafragma o membrana timpánica. Tenemos también el esfingomanómetro, que se compone de un brazalete, las vías o tubos. Tenemos la válvula insufladora, la perilla reguladora y el manómetro, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos unas imágenes, cómo es que se debe realizar la toma correcta de la presión arterial. Aquí tenemos la persona con el brazo totalmente flexionado en una posición sedentaria. Aquí tenemos a un paciente en una posición de cúbito supino, ¿verdad? Y aquí tenemos otra imagen de otra paciente que está en una posición sedentaria. La presión sistólica palpatoria, vamos a ubicar de primero lo que es el pulso radial o la arteria radial. Vamos a proceder después a insuflar con la válvula insufladora y vamos a insuflar hasta el momento que no lleguemos a palpar el pulso radial. Cuando ya no palpemos el pulso radial, vamos a aumentarle 20 milímetros de mercurio más. Y así es como se realiza la presión sistólica palpatoria. Aquí podemos observar una gráfica. Vamos a colocar el brazalete 2 centímetros arriba del pliegue del brazo, ¿verdad? Las flechas que posee el brazalete del esfingomanómetro tienen que ir sobre la arteria braquial. La posición y método para la aplicación del estetoscopio. El estetoscopio se debe colocar en el lugar del pulso braquial. Se debe colocar el estetoscopio en el borde inferior del brazalete. No se debe colocar por debajo del brazalete, que es uno de los errores más comunes que se cometen a la hora de determinar la presión arterial. La determinación de la presión sistólica. Luego que ha desaparecido el pulso radial y se ha colocado lo que es el estetoscopio en el pulso braquial o humeral, vamos a proceder a insuflar 20 milímetros de mercurio más. Luego vamos a proceder a abrir la válvula reguladora y desinflar a una velocidad de 3 a 5 milímetros de mercurio por segundo hasta que comiencen los primeros ruidos. Recordemos que el primer ruido nos va a dar la presión sistólica y el último ruido de la fase 4 que nos va a dar la presión diastólica. Aquí podemos observar una serie de imágenes, por ejemplo en esta, ¿verdad? Donde aquí podemos notar que el diafragma o la campana no se debe colocar debajo del brazalete, sino tiene que ir por encima de la arteria braquial. Por eso es que se coloca el brazalete 2 centímetros arriba del pliegue del brazo. Aquí tenemos otra imagen donde podemos observar el mecanismo de la presión arterial. Aquí vemos que el brazalete hace una presión sobre la arteria braquial. Entonces la arteria va a ejercer lo que es una fuerza en las paredes del vaso, ¿verdad? De la arteria. Y es así que se toma la presión arterial. Aquí podemos ver a unas personas tomando la presión arterial. Aquí podemos verificar que ella no introdujo la campana por debajo del brazalete. Aquí tenemos otra imagen. Y normalmente se suele maniobrar la campana de esta forma, ¿verdad? Aunque hay muchos médicos que lo hacen o estudiantes que lo hacen de diferente forma, pero esta es una forma donde se puede llegar a maniobrar bien la campana y donde se puede auscultar de una buena manera. La determinación de la presión diastólica. Cuando se continúa desinflando el brazalete, vamos a escuchar la serie de los ruidos que van a llegar al punto donde van a desaparecer. El punto en el cual no se escucha más ruidos
o no dejaron de escucharse, este se le considera la presión diastólica. La interpretación de los valores, luego que han desaparecido todos los ruidos y ya se ha desinflado por completo el brazalete, vamos a proceder a retirarlo del paciente y vamos a interpretar los valores que se obtuvieron. Aquí tenemos los valores de la presión arterial. Aquí podemos ver una tabla de clasificación de la presión arterial. La presión arterial normal es 120-80, 120 en la sistólica y 80 en la diastólica. Recordemos que esto se mide en milímetros de mercurio, ¿verdad? En la normal alta, pues ya vamos a tener lo que es un resultado de 130 en la sistólica y 85 o 89, ¿verdad? Que es un intervalo en la diastólica. En hipertensión grado 1 ya vamos a tener un resultado de 140, arriba de los 140 en la sistólica y arriba de 90 en la diastólica, ¿verdad? Y aquí están los intervalos hasta donde pueden llegar. En la hipertensión grado 2, que es arriba o igual en la sistólica de 160 y en la diastólica igual, arriba o igual a 100, ¿verdad? En grado de hipertensión 3, vamos a tener que en la sistólica hay un resultado de 180 que puede aumentar o puede ser igual, y en la diastólica un resultado de 110. En la hipertensión sistólica aislada vamos a tener un resultado de 140 en la sistólica y menor a 90 en la diastólica. Variaciones fisiológicas de la presión arterial. Hay ciertas variaciones en las cuales se puede alterar la presión arterial. Por ejemplo, durante el día la presión tiende a aumentar, ¿verdad? Alcanzando un nivel máximo entre los horarios de 7 u 8 pm. La presión puede llegar a descender durante el sedentarismo o durante el reposo. Y también al cambiar bruscamente de posición, ya sea de decúbito supino a colocarse de pie rápidamente, ¿verdad? Aquí se puede llegar a producir lo que es un descenso de la presión arterial. Y también hay ciertas variaciones, como por ejemplo el esfuerzo, la emoción, la angustia, los cigarrillos que pueden influir, las comidas, el llenado de vejiga, ¿verdad? Que puede llegar también a alterar la presión arterial. La diferencia de presión arterial entre cada uno de los miembros superiores, ya sea el izquierdo o el derecho, no debe superar los 10 milímetros de mercurio. Normalmente las personas de raza negra van a tender a tener una presión elevada con respecto a los de raza blanca, ¿verdad? Las mujeres también después de la pubertad tienden a tener una presión arterial elevada con respecto a los varones. Errores más frecuentes en la toma de presión arterial, que esto suele suceder a todos, ¿verdad? Tanto a médicos como a estudiantes de medicina o a profesionales de la salud como los enfermeros, ¿verdad? Que es ubicar mal el estetoscopio, ¿verdad? Como ya lo habíamos mencionado, la campana no se debe meter o no se debe introducir debajo del brazalete, ¿verdad? Esto es uno de los errores más comunes que suele suceder. Centrar mal la cámara del brazalete sin llegar a comprimir la arteria braquial. Esto es lo que sucede, es que cuando se coloca el brazalete, ¿verdad? Las flechas que trae como indicador el brazalete que deben ir encima de la arteria braquial no se colocan específicamente en el área de la arteria, ¿verdad? Entonces esto puede llegar a alterar lo que es la toma de presión. Usar un brazalete o un mango inadecuado a la circunferencia del brazo del paciente. Hay muchos pacientes que tienden a tener aquí acumulado tejido adiposo, entonces con ellos ya hay que utilizar una medida de brazalete mucho más ancho, ¿verdad? Dejar puesta la vestimenta que comprime la arteria braquial. Esto es otro de los errores más comunes.
que se suele cometer, ¿verdad? Entonces a esos pacientes que llegan con una vestimenta como un suéter o una sudadera, pues hay que pedirles que la retiren, ¿verdad? Porque aquí, si nos damos cuenta en esta imagen, el brazalete no está puesta 2 centímetros arriba del pliegue del brazo, lo que no va a permitir al médico o al profesional de salud colocar la campana del estetoscopio encima de la arteria braquial. Tomar el brazalete con las manos mientras se está realizando la técnica de la presión arterial, esto no se debe hacer, ¿verdad? Porque esto ya puede generar ciertas fuerzas sobre la arteria, lo que va a dar pues malos resultados, ¿verdad? Pedir al examinador que colabore afirmando el brazalete o el manguito con las manos. ¿Verdad? Normalmente hay que decirle que el otro miembro superior lo apoye sobre su pierna, pero que no llegue a palpar o a tocar lo que es el brazalete. Preferencia por dígito terminal. Aquí el examinador registra repetidamente ciertas presiones que terminan en los mismos números, ¿verdad? El error más frecuente es que se registre como dígito terminal 0 o el 5. Por ejemplo, aquí en la sistólica que tenemos 120 y en la diastólica 85, ¿verdad? Cuando debería ser 125 en la sistólica y 85 en la diastólica, o 120 en la sistólica y 80 en la diastólica. Sesgo del examinador. Es frecuente que la persona o el profesional de la salud que llega a medir la presión arterial lea sobre o debajo el nivel real de forma inconsciente, ¿verdad? Porque se basa en ciertas nociones, como por ejemplo el obeso dicen que muchas veces debe tener la presión arterial alta, entonces se basan en eso, cuando en realidad no debe ser así, sino que se debe tomar una correcta presión arterial y dar unos valores que sean correctos. Error sistemático. Por ciertas causas, el examinador en repetidas ocasiones llega a cometer lo que es el mismo error al leer el nivel de la presión arterial, como por diferencias en la concentración mental, o muchas veces hay ruidos en el entorno que él está realizando la toma de presión arterial, y también por diferencias significativas en el tiempo empleado, ¿verdad?, en la que se lleva la medición de la presión arterial. Bueno, en conclusión, para poder hacer lo que es un diagnóstico de hipertensión arterial, pues se debe registrar por lo menos 3 medidas de la presión arterial elevada. Esto se puede realizar una en la mañana, otra en la tarde y otra en la noche, por lo menos que estén intercaladas cada una por lo menos en 7 días, ¿verdad? Al examinar por primera vez a un paciente se debe registrar la presión arterial en los ambos miembros superiores. Bueno, vamos a llegar a determinar hipotensión a los valores de la presión arterial sistólica que estén por debajo de los 90 milímetros de mercurio, y también se le puede llegar a denominar hipotensión a los valores de la presión arterial diastólica que estén por debajo de los 60 milímetros de mercurio. La variación de la presión arterial en decúbito dorsal, que es la posición acostada boca abajo, ¿verdad?, o sentado, no debe disminuir los 15 milímetros de mercurio aproximadamente.